Bueno, entonces en esta clase lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver, son los árboles ABLs, donde básicamente es un árbol binario balanceado. Entonces, por ejemplo, si queremos insertar estos números, el 13, el 15, el 10, el 16 y el 5 en orden, ¿qué pasa? Cuando insertamos el 13 pasa a ser el nodo raíz, no hay mayores inconvenientes. Cuando insertamos el 15 es mayor que el 13, por ende va a la derecha. Ahí chequeamos el balanceo y vimos que eso estaría desbalanceado hacia la derecha, pero desbalanceado únicamente en un orden 1, ¿sí? Insertamos el 10, nos queda bastante simétrico, nos queda todo con un equilibrio de 0. Insertamos el 16 y el 5 y sigue estando totalmente equilibrado. Bien, hasta acá vamos. Hasta ahí bastante sencillito. En todo momento nos está quedando equilibrado, ¿sí? Bien, vamos a seguir insertando un par más. Vamos rápidamente, vamos a insertar el 11, vamos a insertar el 4 y el 6. A ver, el 11, ¿dónde iría el 11? Bueno, el 11 va a la izquierda del 13, a la derecha del 10. Esto sigue estando equilibrado, ¿por qué? Básicamente porque no inserté ningún nivel, ¿sí? No cambió ningún nivel de nuestro árbol, ¿sí? Todo sigue teniendo la misma cantidad de niveles. Después inserto el 4 iría a la izquierda del 5, así que lo insertamos como por acá. Listo, este es el 4. Bueno, este es un buen momento para chequear si el árbol sigue o no sigue balanceado, ¿sí? Yo así a simple vista por ahí no me doy cuenta. Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Está o no está balanceado con esta última inserción, la inserción del 4? ¿Está o no está balanceado? Sí. Ese sí, medio tibio, pero bueno, es la mejor respuesta que tenemos por ahora. Parece que sí. Bueno, sí, la respuesta es que sí, pero uno no tiene por qué saberlo, ¿no? Siempre cuando un nodo es hijo, y solo hijo y no es padre de nadie, quiere decir que su equilibrio es 0, porque obviamente no tiene hijos. Lo mismo pasa con el 16. Vamos con el 5. Bueno, el 5 está desbalanceado hacia la izquierda, pero solamente en 1, ¿sí? Porque el árbol izquierdo solamente tiene 1 de altura. El 10 también está desbalanceado hacia la izquierda, porque tiene un árbol de altura 2 hacia la izquierda y un árbol de altura 1 a la derecha, ¿sí? Así que este también está desbalanceado en 1. El 15 también está desbalanceado en 1 hacia la derecha, pero solamente en 1. Así que es un equilibrio que respetamos. Y el 13 tiene su árbol izquierdo, tiene una altura de 3 y el árbol derecho una altura de 2. Por ende, está levemente desbalanceado hacia la izquierda, donde levemente quiere decir 1. Acá vamos, sencillito. Lo que nos queda insertar es solamente el 6. Y el 6 claramente no va a insertar tampoco ruido, ¿no? Vamos a poner el 6 que iría en este lugar. El 6 va a pasar a tener un 0 de equilibrio. El 5 va a pasar a ser también tener un 0 de equilibrio. Y creo que no va a haber mayores cambios. El 10 sigue teniendo menos 1. El resto quedan 0. Sencillo, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Vamos a empezar a meterle un poco de ruido a todo esto. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer para que deje de estar balanceado? Vamos a tratar de insertar. Lo escribo en rojo por si no se genera desequilibrio, pero yo creo que sí. Voy a insertar el 3. A ver qué pasa. Entonces, ya estuvimos analizando casos donde insertar, qué lento que escribo con esto, donde insertar no genera ruido, no genera desequilibrio, ¿sí? Solamente eso. Ahora voy a tratar de insertar el 3. Bueno, ahí dice no genera desequilibrio. Al insertar el 3, ¿qué pasa? Lo voy a hacer en otro árbol, así empezamos a dibujar. Bueno, sí, va por ese lado, efectivamente. Voy a escribir el mismo árbol que tenemos. Tenemos el 13, el 10, el 15, el 5, el 11, 16, bueno, el 4 y el 6.
Bueno, ¿dónde iría el 3? Sencillo eso. ¿Dónde iría y se genera o no genera desequilibrio? ¿Cómo lo ven? Efectivamente va a la izquierda del 4, como bien han dicho por ahí. Eso es lo más sencillo. La pregunta es, ¿generó o no generó desequilibrio esta nueva inserción? Bueno, por descarte voy a empezar a ponerle el equilibrio, el factor de equilibrio de balanceo a los nodos hijos, ¿no? El 3 tiene un 0, el 6 tiene un 0. Todos los que son solamente hijos tienen un 0. Listo. Todos esos tienen 0 de equilibrio, el 6, el 11 y el 16. Bueno, a ver, ¿qué más? El 4. ¿Cuál es el factor de equilibrio del 4? ¿No? Solamente tiene un árbol de grado 1 a la izquierda, así que efectivamente menos 1. Muy bien. El 5, por el mismo motivo, también tiene un menos 1 de balanceo. El 10. A ver qué pasa acá con el 10. El 10 tiene su árbol izquierdo, hijo, tiene una altura de 3 y su árbol derecho, hijo, tiene una altura de 1. Así que me queda un 1 menos 3. Esto me da menos 2. Es decir, está desbalanceado en 2 hacia su izquierda. Efectivamente. Bueno, y ya que estamos, completamos. A ver, el 15. ¿Cómo lo ven al 15? El 15, ¿cuál es su balanceo? 1, efectivamente. Y el 13, ¿cuál es su desbalanceo? O balanceo, como quieran verlo. Menos 2, efectivamente. A ver, el 13. El derecho tiene una altura de 2. Y el izquierdo de 4. Así que efectivamente el desbalanceo es negativo y de 2 unidades. Bueno, todo esto generó haber insertado al 3. Bueno, la pregunta es, ¿hay que hacer algo? ¿No hay que hacer algo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, en el 10, balanceo simple derecha, ¿no? Efectivamente, muy bien. ¿Sí? Porque son menos, tipo 5 y 10 están en menos, y ahí puedo aplicar balanceo. Bueno, eso que están diciendo por ahí está muy bien, pero yo les pregunto, ¿y por qué no con el 13? El 13 también tiene un menos 2, y el menos 2 de abajo también respeta su signo. Esa es una pregunta por demás válida, ¿no? Que creo que ahí en el PowerPoint eso no quedó del todo claro. Claro, sí, siempre hacíamos el orden de abajo a arriba. Yo supongo que quizás porque igual queda desbalanceado si lo hacemos. La respuesta es que el balanceo del 13 depende claramente de los árboles inferiores. Entonces, si uno soluciona el desbalanceo inferior, quizás se soluciona el desbalanceo superior, ¿no? Porque claramente las cuentas van a cambiar. Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque cuando uno plantea los equilibrios de los árboles y subárboles, por ahí les aparecen un montón de factores de menos 2, menos 3, menos 4, desbalanceos grosos. Pero ¿por cuál empieza uno? Bueno, uno siempre empieza por el que esté por el nivel inferior, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de solucionar es este desbalanceo, ¿sí? El desbalanceo que surge en el 10 con el 2 negativo, ¿sí? Ese es el desbalanceo que vamos a tratar de solucionar, no el del 13, ¿sí? Siempre el que está en un grado inferior. Profe, ¿sí? El menos 10, ¿por qué tiene grado 2? No te escucho nada, te escucho con un acople, te escuché 10 nada más. El 10, ahí se escucha. Sí. El 10, ¿por qué tiene el menos 2? El menos 2 es porque la altura del árbol izquierdo es 3 y la altura del árbol derecho es 1. Entonces 1 menos 3 da menos 2. Siempre es derecho menos izquierdo, altura menos altura. ¿Sí? Es la misma cuenta que hicimos con todos los otros nodos, ¿sí? Altura del árbol derecho menos altura del árbol izquierdo. Perfecto. ¿Sí? Y ese es el momento crítico. Bueno, y ahora lo que hay que fijarse, ¿qué es? Efectivamente ya sabemos que ahí hay que hacer una rotación. Ahora, ¿qué tipo de rotación? ¿Cómo hacemos para definir eso? Sencillo también. ¿Qué hay que hacer? Está desbalanceado a la izquierda.
que esté desbalanceado a la izquierda me está diciendo que hay que mover algo a la derecha, ¿no? Si tengo demasiado peso a la izquierda, va a haber que mover cosas a la derecha. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Va a haber que hacer una rotación a la derecha. Ahora, ¿qué tipo de rotación? ¿Cómo lo sabemos? Ya sabemos que la rotación tiene que ser a la derecha, no hay dudas sobre eso. Ahora, sí, más allá de lo que hay que hacer, Martín, primero, ¿qué hay que hacer? ¿No? Más allá de cómo se hace, ¿no? ¿Cómo sé qué tengo que hacer? ¿No? Hay dos casos fundamentales, la rotación simple y la rotación doble. En este caso, ¿es simple o es doble y por qué? Me interesa el por qué, definir cuál de los dos. Yo sé que es simple porque el desbalanceo del 10 es -2 y el desbalanceo del 5 también es -1, o sea, menos. Exactamente. Que es simple. Para definir si es doble o si es simple, hay que chequear la relación entre los signos, ¿sí? Ya sabemos que el signo del desbalanceo es negativo. Y ahí, no llegué a ver quién me habló, pero me dijo que el del 5 también es negativo, como que hay un menos. Ahora, ¿por qué te fijaste en el 5 y no te fijaste en el 11? La otra pregunta que tienen que resolver. Más que nada para cuando quieran entender el algoritmo, ¿no? Porque me tengo que fijar los que están desbalanceados. El 11 ya está balanceado, ¿no? Bueno, sí, no, pero esa no es la respuesta, porque el 11 tranquilamente podría tener algún otro hijo y que no me generaba problemas, ¿sí? Esa no es la respuesta. La respuesta es que tenés que fijarte para el sentido para el cual estás desbalanceado, ¿sí? Si estás desbalanceado a la izquierda... Porque... sí, decime. No, lo que yo digo es que si el 11 tiene otro hijo... claro, sería menos... Ok. Sí, perdón, me confundo. Sí, lo que hay que chequear es siempre para el lado que está desbalanceado. O sea, si está desbalanceado hacia la izquierda, te fijas qué le pasa al hijo de la izquierda, ¿no? Mirás el signo del hijo de la izquierda en este caso. Esa es la justificación, ¿sí? Bueno, entonces hay que comparar el -2 con el -1. Como ambos son negativos, lo que vamos a hacer es una rotación simple. Cuando coincide el signo de el nodo que tiene el problema y su nodo hijo, es una rotación simple. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo es la rotación simple? A la derecha, bueno, sencillo, ¿no? ¿Qué había que hacer? Creo que alguien por ahí lo había dicho. Tenemos que rotar a la derecha el nodo que tiene el problema, ¿sí? O sea, hay que rotar a la derecha el nodo que tiene el problema. El nodo que tiene el problema es el 10. ¿Sí? Así que, ¿cómo sería? O el 5. Sí, de hecho, si uno lo mira con mucho cariño, no hay muchas alternativas, ¿no? ¿Qué sería rotar a la derecha? ¿No? Como todo tiene dos dimensiones, es bastante intuitivo lo que hay que hacer, creo yo. O sea, el 6 pasa... El 6, lo último que haría es fijarme qué hace el 6. Acá, bueno, sí, pero para imaginarme la No, cabeza. yo creo que sube el 5 y el 10 pasa a estar a la derecha. Sí, tan sencillo como eso. O sea, lo único que uno puede hacer en el sentido derecho es rotar así, ¿no? El 5 va a subir y el 10 va a bajar. Sí, pero después tengo que pasar el 6. Sí, ahora vemos qué pasa exactamente con el 6. Claro, pero, o sea, de última lo haces por pasos. Sí, empecemos por lo intuitivo, ¿no? Lo intuitivo es trabajar con los nodos que generan el problema, ¿no? Así que vamos a arrancar por ahí. Vamos a hacerlo acá de costadito. Buenas, Nico, estoy acá. Buenísimo, ahí te vi, genial. Bueno, entonces ya vimos que ese es el nodo que tiene el problema, así que vamos a rotarlo. Dejamos el 13 y todo lo que teníamos, lo dejamos en su lugar. Ahí estamos. Ahí sí se está viendo un toque lento. A ver, Ale, si querés dejar de compartir video, porque no sé si es casualidad mística o qué. ¿Yo pero... estoy compartiendo o no? No, pero el video sí, está tu cámara, ¿sí? Porque justo ¿Esta cámara? Ahí va, a ver. Sí, porque justo ahí entraste y... Bueno, se sigue viendo lento igual, pero no importa. Casualidad entonces. Bueno, entonces, la parte derecha quedó bien, sí, decime. No, digo, uno de los chicos estaba leyendo después los chats y uno de los chicos decía como que no habíamos podido practicar para el parcial. Yo creo que las clases tuyas fueron bastante prácticas y tuvimos clases enteras de práctica y los viernes pusiste clases también para practicar. Me parece que hemos practicado o se están refiriendo a algún otro caso particular. Si la persona que preguntó eso quiere aclarar algo, bienvenido. Así vemos cómo lo podemos solucionar. Seguinos, no te hagas problema.
No, sí, escribí para ganar tiempo. No, pero sí, yo les había comentado lo mismo. O sea que practicamos tanto en el vivo como los viernes, como incluso ellos en sus hogares. ¿Sí? Sí, también y un les ejercicio hice- de prácticos que se sigue haciendo y tratamos de responder las dudas por el Slack, así que creo que práctica hemos practicado bastante. ¿O se refería a este caso de árboles en particular? No, sí, yo creo que se refería, no me acuerdo quién lo dijo en particular, pero creo que se refería en forma genérica, así que sí, también le hice esa observación. Igual si quería aclarar algo, y lo sea, pero práctica hubo, no hubo la práctica cotidiana de prepandemia quizás, pero No hubo la práctica en el laboratorio, digamos. claro, eso Bueno, sí, pero es otro problema. practicar se pudo practicar, sí. Bueno, ahí les ilustré en el colorcito cian lo que estuvimos charlando, ¿no? La rotación a la derecha del 5 con el 10. Eso es lo intuitivo, lo que hay que hacer. Y vamos a ver qué otras cosas hay que hacer. Bueno, el 11 nunca fue problema, nunca estuvo metido en la discordia. Lo vamos a dejar siendo un hijo derecho del 10. ¿Sí? No hay mayores inconvenientes con eso. Disculpa, ahí está Sí. escribiendo la persona que dijo eso, dice que se refería a la práctica en el aula con nosotros. Pero es que el aula es esta. Ahora el aula es este, es el aula virtual. O sea, estamos haciendo práctica igual con nosotros acá. O sea, es lo mismo que en el pizarrón. Si nosotros, Dico lo está poniendo ahí en un pizarrón. Que el pizarrón esté virtual en lugar de ser con un marcador sobre, es lo mismo. Y lo mismo las preguntas que pueden hacer, y lo mismo cuando hacemos en el pizarrón mostramos un solo código. De hecho acá me parece que es mejor porque la persona que tiene una duda muestra el código que está escribiendo y lo ven todos. Nosotros si pasamos por el aula, por las mesas a preguntar, cada uno nos pregunta la duda que tiene en su ejercicio y la ve solo él y nosotros. Acá la ven todos. Entonces la aclaración que hacemos acá sobre el código que alguien pregunta es para todos. Tal vez en ese aspecto esto sea mejor. Pero igual, esta es la práctica. El que se pone a programar y nos pregunta, le contestamos. Me parece que es casi lo mismo. Y además, claro, como aclara uno de los chicos, que encima está la grabación de la clase, con lo cual poder repasar lo que dijimos y algo que en el aula no se puede. Encima hubieron clases extra los viernes, que eso ya es tipo... ustedes se pusieron horarios extra para ayudarnos a nosotros, ya es una banda también. Sí, encima está el de los viernes, dale. Así que sí, encima están las clases de los viernes. Pero bueno. Qué sé yo lo estoy dudando. Ahora que aparecieron los pizarrones acá en Meet y también el marcadorcito por ahí, pero igual sigue siendo para mí... ojo, lo dice alguien que prefiere mucho la parte presencial, pero hemos hecho un esfuerzo grande para que la parte virtual rinda. De hecho, el que más esfuerzo hizo fue Nico, que se fue los viernes a dar la clase. Y la clase extra, ¿no? Así que creo que se ha puesto mucho empeño en que la cosa funcione. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, aprovechen esto, chicos, estas preguntas que tengo acá, más el Slack, más todas las dudas. Yo creo que va a rendir. Pero bueno, dale, Nico, seguí porque si no estamos divagando y te estamos sacando tiempo de clase. No, por favor, bueno, seguimos entonces. El 5 y el 10 claramente ya lo habíamos discutido y hay que rotarlo hacia la derecha. El 11 nunca fue problema de discusión, así que el 11 sigue siendo un hijo derecho del 10. Pero bueno, acá sí suele venir un problema, por lo menos a la hora de entenderlo. ¿Qué cosas nos quedan para reubicar? El 4, el 3 y el 6, si estamos de acuerdo que eso falta. ¿Dónde va cada cosa? ¿No? Traten de hacerlo de la forma más intuitiva posible, ¿no? Sin hacer cosas rebuscadas. A ver, el 4 ¿qué era? 4 y 3 se mantienen. El 4 era el hijo del 5 y era el hijo menor del 5, así que ¿por qué no que siga haciéndolo? ¿No? ¿Para qué hacer cosas raras? ¿No? Si era el hijo, que siga siendo el hijo. El 3... cosas raras para gente normal. Sí. El 3 era el hijo del 4, así que tampoco hay mayores inconvenientes. El problema está en el 6, ¿no? El 6 era el hijo mayor del 5. Y ahora de repente el 5 tiene otro hijo mayor que es el 10, perdón. Bueno, ¿y qué hacemos con ese 6? ¿Dónde va? A la izquierda del 10, porque es menor al 10. O sea, es mayor al 5, menor al 10. Exactamente. Va ahí. ¿Por qué? Porque... O sea, básicamente...
básicamente va donde tiene que ir, no hay otro lugar donde pueda ir. Claro, o sea, No hay nada que pensar. Ahora hizo el clic, Eh, rotarlo y después volver a reubicar. Exactamente, o sea, eso por ahí fue lo que estuvieron ahí un rato charlándolo con Ale con las letras, pero Van es el único lugar que puede ir, no hay otra alternativa. Si alguien lo quiere poner abajo del 15, bueno, nada, no puede ir porque no puede estar a la derecha del 13, tampoco puede estar a la derecha del 15, lo mismo aquí para la izquierda, o sea, Van en el lugar que tiene que ir. ¿Sí? No es fácil verlo a la rotación, porque la rotación no justifica ese desplazamiento, pero el desplazamiento lo justifica la reubicación. ¿Sí? ¿No podría ir a la derecha del 4? No, tampoco. ¿Por qué? Porque no puede ser, todo lo que esté a la izquierda del 5 es menor que el 5. Si yo lo pongo acá, el 6, nunca pude haber pasado el filtro del 5, pues no pude haberme movido a la izquierda del 5. O sea, siempre tuve que haber ido a la derecha, porque es mayor que el 5. ¿Sí? O sea, va donde tiene que ir, y el único lugar donde puede ir es acá. ¿Sí? A mí cuando me explicaron esto yo no había entendido nada, pero porque no me lo explicaron así, o sea, va donde tiene que ir, punto, la respuesta es esa, y no hay otra alternativa. Por ahí uno cuando quiere moverlo con el desplazamiento, dice, ¿por qué rotó así? Si yo dije a la derecha, ¿por qué de repente se mueve y cruza el árbol? Bueno, cruza el árbol porque se ubica donde va, ¿sí? No hay mayores alternativas. Bueno, y listo, ahí ya está. ¿Lo siguieron? Y un buen momento para ver si está todo bien es volviendo a calcular los equilibrios. ¿Sí? Así que vamos a calcular los equilibrios. Los hijos siempre tienen 0. El 15 sigue teniendo un leve desequilibrio hacia la derecha. Después tenemos el 5, que sus dos hijos tienen una altura de 2. El 4, levemente desequilibrado a la izquierda. ¿Sí? Ahí Dante pregunta, ¿es como organizar? Bueno, sí, efectivamente, es como meterlo momentáneamente en un nodo auxiliar y después poner ese auxiliar donde tenga que ir, efectivamente. Bueno, y después el 13 me queda que la parte derecha tiene una altura de 2, la parte izquierda una altura de 3, ¿sí? Así que esto sigue estando desequilibrado, pero levemente hacia la izquierda. Entonces acá vemos lo otro que estuvimos discutiendo, ¿no? Que cuando surgen dos desequilibrios de orden mayor a 1, uno siempre tiene que empezar por el desequilibrio de nivel inferior. ¿Por qué? Porque a veces solucionando eso, se soluciona lo de arriba. Y bueno, y tiene sentido, porque si uno le resta un grado al desequilibrio de un hijo, también va a perder un grado el padre, porque el padre depende de las alturas de los hijos. Así que eso justifica también por qué avanzar de abajo hacia arriba, ¿no? Y no tratar de rotar. Si uno trata de rotar a la derecha el 10 con el 13, bueno, vaya uno a saber lo que va a pasar, ¿no? Siempre empiecen desde abajo, ¿sí? El desequilibrio inferior se generó con el 10, no con el 13. ¿Por qué el 5 tiene grado 0? Espera que ubico el 5, acá está el 5, ¿sí? A la izquierda el árbol tiene una altura de 2 y a la derecha el árbol tiene una altura de 2. Ambas alturas son 2, ¿sí? Sencillo. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, perfecto. Bueno, a ver. Bueno, entonces acá vimos un desequilibrio simple, en este caso a la derecha. A la izquierda sería exactamente igual. Bueno, a ver, vamos a tratar de menos 2 y menos... Me perdí. Brandon, menos 2 y 2 sería... ¿En dónde? Altura. Las alturas son positivas en este universo y en cualquier otro, ¿sí? Las dos son positivas, pero hay que restar, ¿no? Hay que derecha menos izquierda, 2 menos 2 da 0. ¿Sí? Siempre las alturas van a ser positivas. Lo que puede dar negativo es el desequilibrio, ¿sí? El balanceo, como quieran llamarlo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a, por ejemplo, insertar. Vamos a ver si logro desequilibrarlo para que quede con un balanceo doble. Sí, lo que tienen que ver acá son las alturas, es decir, cuántos niveles tiene el árbol, ¿sí? No importa cuántos hijos tiene cada nodo, lo que importa es qué tan profundo, si quieren verlo con la profundidad también aplica, ¿sí? Qué tan profundos son los árboles, ¿sí?
Bueno, vamos a tratar de insertar... A ver, ¿dónde les parece que puedo insertar algo para generar más ruido? ¿Sí? Que se rompa todo. ¿En qué lugar podemos insertar algo? Voy a borrar los balanceos, así después lo vuelvo a hacer. O elijan ustedes que quieren insertar y lo insertamos y en algún momento se va a romper. O sea, una doble, ¿no? Sí, para tratar de conseguir una doble. Creo que si insertás uno y después dos, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Vamos por eso, vamos a insertar el 1, a ver. 1 y 2 debería ser doble, creo. Poder se puede insertar el que quieran, ¿sí? Porque ahí no... Valentina preguntó. Poder se puede insertar el que quieran. Bueno, justo el 6 ya está, ¿no? Mientras no esté. Pero poder podemos insertar cualquiera. Yo preguntaba a alguno que se desequilibre todo el árbol, ¿no? Por ahí me dicen el 1. Vamos con el 1. ¿Dónde iría el 1? Bueno, el 1 va a la izquierda del 13, a la izquierda del 5, a la izquierda del 4, a la izquierda del 3. O sea, va el 1 va acá. Listo. ¿Esto generó o no generó algún tipo de desequilibrio? A ver. Acá tenemos un 0 para el 1. ¿Sí? Un -1. Y acá aparece un -2. ¿Sí? Así que esto no es una... O sea, esto no es que está mal, pero no cumple con lo que yo pedía, ¿no? Porque al insertar el 1... queda otra vez -2 y -1, eso sería una rotación simple a la derecha, así que eso no lo podemos hacer, pero nada, para no practicar una y otra vez lo mismo, no lo voy a insertar, ¿sí? Tratemos de buscar algún otro. El 9, vamos con el 9, ese me gusta. A ver, lo que queremos conseguir es que quede desbalanceado hacia algún lado y que ese lado a su vez esté desbalanceado hacia el otro. Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Voy a tratar de hacer que el 5 quede desbalanceado hacia la derecha, ¿sí? Entonces voy a insertar alguno que sea mayor que el 5 para que venga de este lado. Después, alguno que sea menor que el 10 para que se desbalancee hacia la izquierda. Vamos con, qué sé yo, que no esté repetido encima. A ver, el 2. Es mayor que el 5, menor que el 7. ¿Sí? Vamos a insertar el 7 acá. Esto me está generando que la rama derecha se haga cada vez más profunda. ¿Sí? Todavía no alcanza como para que esté desequilibrado, pero vamos por buen camino. A ver, acá así como está, ¿habría que generar alguna rotación o no? ¿Cómo lo ven? Esto tiene altura 0, altura 1, ¿sí? Equilibrio 1. El 10 pasa a tener un -1, no hay problema. Y el 5 pasa a tener un 1. ¿Estamos? Y ahora el 13, ¿cómo quedó el 13? A ver, a la derecha tiene un 2 y a la izquierda 1, 2, 3, 4. Ahí pasaron cosas. Así que vamos a ver qué pasó. ¿Escribo todo o me van siguiendo? ¿O escribo solamente lo clave? ¿Me siguieron lo que planteé de los balanceos? ¿O escribo todos los balanceos de todos los nodos? Lo clave, excelente. Bueno, entonces lo clave, ¿dónde está? El 13. El 13, ¿con qué balanceo me quedó? 1, 2, 3, 4 y el 2. Así que me quedó desbalanceado en 2 hacia la izquierda. ¿Sí? Hay dos tipitos de más que me están tirando todo hacia la izquierda. ¿Sí? Hay dos alturas extra. Difieren en 2 las alturas del árbol de izquierda con el de la derecha. ¿Y qué le pasa al árbol de la izquierda? Este es el que hay que mirar, ¿sí? Para ver si el signo coincide o no coincide. Y bueno, claramente no coincide porque conseguimos lo que queríamos, ¿no? Yo quería que el 5 esté desbalanceado hacia la derecha, hacia el otro lado. Y efectivamente está desbalanceado, levemente, pero está desbalanceado. ¿Qué coeficiente tiene? Un +1. ¿Sí?
Ahí lo tenemos. Entonces acá estamos en el caso donde tenemos negativo y positivo. ¿Estamos? Acá vamos bien. Entonces voy a plantear lo mismo que planteé antes. ¿Cuál es el nodo en cuestión? El nodo que tengo que trabajar. El nodo que tengo que rotar es el 13. El 13 es el que me está generando el desbalanceo. Y me está diciendo que está todo corrido a la izquierda. Por ende voy a tener que correr todo a la derecha. O sea, si mi problema está a la izquierda, yo tengo que correr hacia la derecha. Hacer una rotación a la derecha. Ahora, ¿qué tipo de rotación? No es una rotación simple porque no coinciden los signos. Así que ahora va a ser una rotación doble. A la derecha porque no tengo que perder el foco, que mi desequilibrio era izquierdo. Por eso es que voy a ir a la derecha. Ahora bien, los desequilibrios dobles, o sea, las rotaciones dobles, son asimétricas. Es decir, que si yo quiero terminar con una rotación derecha, voy a tener que empezar con una rotación izquierda. Primero voy a tener que rotar hacia la izquierda y después roto hacia la derecha para terminar el ejercicio. ¿Sí? No hay que perder de vista que lo que uno quería hacer era una rotación a la derecha, porque el desequilibrio estaba a la izquierda. ¿Sí? Hasta acá vamos. Bueno, ¿y cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hago la primera parte? La primera parte me dice que la rotación auxiliar o la rotación secundaria es una rotación a la izquierda. Ahí estamos, rotación a la izquierda. ¿Cuál es el nodo que tengo que rotar a la izquierda? El 10 se rotaría a la izquierda. Claro, o sea, tenemos que rotar a la izquierda en realidad el 5, ¿no? Entonces, como rota el 5 a la izquierda, el que rota a la izquierda también es el 10. Efectivamente, el 5 con el 10 son los que empiezan a generar el giro. El giro se genera acá, se genera en el nodo hijo con el que comparamos el signo. ¿Sí? En este caso era el 5. ¿Sí? Acá se genera la rotación a la izquierda. Bueno, para no seguir arruinando el gráfico, lo voy a hacer en otro lado. Vamos acá. El 13 lo dejamos donde está, que no moleste. El 10 pasa a estar en el lugar donde estaba el 5. Ahí tampoco hay mayores inconvenientes. Vamos para allá. Ponemos el 10 acá. Ahora, el 10 relacionado con el 5. El 10 tenía como un hijo al 11. Y acá nuevamente uno tiene que plantearse las cosas que nos planteamos antes, ¿no? ¿Qué cosas eran? A ver, el 5 tenía como hijos al 4, ¿sí? Y al 3. Supongamos que ponemos el 4 y el 3. Ahí no hay problema. Ahora, ¿qué pasa con los hijos del 10? Del que rotó. ¿Sí? Tenía como un hijo menor al 6. ¿Sí? ¿Dónde va ese 6? Ya deja de ser hijo del 10. ¿Dónde pasa a estar? ¿No? Porque el De derecha del 5. Sí, exacto. El 6 y el 7 todavía son hijos que por ahora están huérfanos, no saben en qué casa reubicarse, ¿no? La familia se desacopló bastante, pero no tanto, ¿sí? ¿Dónde tiene que ir entonces el 6? Bueno, acá, ¿no? A la derecha del 5, en el único lugar donde puede ir, no puede ir en otro lugar. ¿Y el 7 dónde va? Derecha del 6. Derecha del 6, listo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ahí está, los hijos del 10, o sea, los hijos del Diego, efectivamente. No saben dónde ubicarse, pero están todos ahí. Ahí estamos. Bueno, escribo la otra parte del árbol, aunque no aporta mucho. Bueno, y verdaderamente sigue estando el árbol desequilibrado. De hecho, apelando a la intuición, parecería estar más desequilibrado que antes. ¿Sí? Parecería estar más chueco que antes el árbol. Pero, ¿qué ganamos ahora? Ganamos y ganamos bastante. Porque ahora el orden en el que hay que rotar viene dado por signos idénticos. ¿Sí? O sea, caemos en el problema que ya solucionamos. Este era un problema nuevo, que lo reducimos. Lo hemos reducido a un problema que ya sabemos resolver, ¿no?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 13 tiene el hijo izquierdo que tiene una altura de 4 y el derecho una altura de 2, ¿sí? Así que seguimos teniendo un desequilibrio de 2 negativo. O sea, eso no cambió nada. Pero el 10, que antes era un 5 y antes estaba desequilibrado a la derecha, ahora está recontra desequilibrado pero hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso déjame ver la cuenta, pero parecería ser que está con un -2 también, ¿sí? Hay un 3 altura izquierda y un 1 altura derecha, así que también tiene un -2 de desequilibrio. Entonces nuevamente caemos en el problema de negativo negativo. O sea, nos queda por delante una rotación simple a la derecha. ¿Me van siguiendo hasta acá? El 10 tiene -1 y el 13 tiene -2. No entendí. -2 y -2, Juan Cruz. Creo que ahí respondí la pregunta sin haberla leído. Sí, porque el derecho tiene solamente 1 y el izquierdo 3. ¿Sí? Bueno, y ya estamos. Caemos en el problema de antes, ¿no? Sencillo. Ahora nos espera una rotación a la derecha con el 13. Con el 13 que era el que tenía el problema. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Yo entendí todo hasta ahora, Nico. Qué bien, qué bien. Si vos entendiste, vamos bien. El 10 donde está el 13. Ah, sí, sí. El 10 donde está el 13. Bueno, sí. Hay que rotar en base al nodo inicial, no al nodo problemático. ¿No? Bueno, vamos para allá. Vamos para la derecha. El 10 a Constitución. El 10 a Constitución. El Diego sube. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Donde estaba el 13. Por ende el 13 baja. El 10 queda acá. El 5 era su hijo menor. ¿Sí? Y siempre lo que hay que plantearse es dónde va el hijo que queda huérfano, ¿no? Si yo estoy rotando el 10, hay uno de ellos que no sé qué hacer, ¿no? El 11. ¿Dónde va el 11? Están todos haciendo joda, ninguno te está dando bola, Nico. Sí, parece. Barrilete. Pero 9 ¿dónde tiene que ir? Donde tiene que ir, la respuesta es donde tiene que ir, exactamente. Y bueno, y lo otro, si quieren complétenlo ustedes, ¿no? Pero todo lo otro es más intuitivo. Donde va, las cosas van. Es la misma lógica, donde tiene que ir. Sí, las cosas van donde estaban. Pero el problema del 11 es que hay que reordenarlo. Los otros siguen estando donde estaban. Los otros no hay nada que pensar porque están en el mismo lugar que estaban antes. El problema del 11 es que cambió de árbol, ¿sí? De subárbol si quieren. Y bueno, ya está, ¿no? Y terminó. El 5, el 4, el 6. Esto era un 3, creo. Y listo, terminó. Ahí tenemos una rotación doble, pero en este caso a la derecha, ¿sí? Y como para terminar, bueno, esto es lo mismo que les mostró Ale en el PowerPoint, solamente que con números inventados. Esto mismo hay que plantearlo cuando uno elimina datos, ¿sí? Si uno elimina un hijo, no pasa nada, ¿sí? Mataste un hijo y el padre no tiene nada que hacer, ¿sí? Ahora, ¿cuándo surge el problema cuando uno elimina? Cuando uno elimina un nodo que es padre. Cuando uno elimina un nodo que es padre, pueden surgir 3 cosas, en realidad 2. Cosa número 1, que no tenga hijos. Bueno, si no tenía hijos no era padre, así que evitamos ese problema. Cosa número 2, que tenga un solo hijo. Bueno, si tiene un solo hijo, hacemos que él se haga cargo de todos los problemas del padre, así que supongamos que estamos eliminando el 6. Bueno, el 7 pasa al lugar del padre y listo, fácil. El principal problema es cuando uno elimina el 13. Cuando uno elimina el 13 tiene 2 hijos. ¿Cuál es la solución? El 16, el hijo mayor se hace cargo de las deudas del padre y el hijo menor sigue paveando, ¿sí? Entonces, el hijo mayor pasa a ser el padre y el hijo menor pasa a ser hijo del que antes era su hermano. Sencillo. Así que esto mismo hay que plantearlo con la eliminación. O sea, la eliminación funciona igual que en los árboles binarios de búsqueda, pero cada vez que mates a un nodo vas a tener que chequearlo el balanceo y volver a caer en estos problemas de equilibrio de derecho, izquierdo, etcétera. Sí, decime, me habías preguntado sigue algo. quedando del lado izquierdo, ¿no? Cuando pasa a ser hijo.
Ponele, si eliminamos el 13, queda el 16 y el 11 de nuevo a la izquierda, ¿no? El 11 queda de nuevo a la izquierda, sí. Ahí el PowerPoint decía que cuando tenés dos hijos, el hijo de la derecha pasa a ser el padre y el hijo de la izquierda pasa a la izquierda. El PowerPoint medio que no está claro lo que está haciendo, porque si ya estaba en la izquierda, ¿por qué pasa a la izquierda? Yo calculo que ahí lo que se quiere aclarar es que el hijo de la izquierda pasa a estar a la izquierda, pero a la izquierda del que era su hermano, ¿sí? Ahí la redacción por ahí no era del todo clara, pero es eso. Claro. Básicamente el 16 pasa a estar en el 13 y el 11 está en el mismo lugar, no cambia de lugar en mi dibujo. Lo que sí cambia es que ahora es hijo del 16, no del 13. Así que esa parte por ahí era confusa, pero básicamente es eso, ¿sí? Si yo mato al 13... Igual, profe, creo que ahí nos faltó el 15. Sí, faltaron un 15, bueno, sí, matamos al 15, al que sea, pero matamos a este, ¿sí? El mayor toma el lugar del padre, exactamente, suponiendo que hay un mayor, ¿no? Si hay un solo hijo, ese hijo es el que va al lugar del padre. El principal problema es cuando hay dos hijos. ¿Cuál se queda con el lugar del padre? Bueno, justamente el mayor. Entonces pasa a estar el 16 en el lugar del padre. Y el menor sigue estando en el mismo lugar, pero ahora es hijo del 16, ya no es más hijo del padre, ya no es más hermano del 16. Eso es lo único que uno tiene que chequear, ¿sí? Bueno, ¿y me siguieron? ¿He sido claro con la explicación de esto? Buenísimo. Bueno, los links que están en el PowerPoint siguen funcionando, respondiendo a lo que dijo Ale al final de su parte de su clase. Y yo además después les dejo este link. Es uno muy simpático. Creo que lo están viendo ahí ya. El link no, pero están viendo los dibujitos, ¿no? Sí. Que dice, bueno, el 1 insertalo, el 2 insertalo, el 13 insertalo. Y te muestra cómo es la inserción, pero te la muestra paso por paso, ¿sí? Y creo que en algún lugar podías ponerle la velocidad con la que hace el movimiento, como para practicarlo. Imposible que no. Pero mirá qué lindo. Vamos a insertar el 16. Yo no les voy a mentir, yo la verdad no entiendo muy bien cómo hace la rotación, porque no se ajusta muy bien al algoritmo, creo yo, la hace más mágicamente, pero miren, da igual, ¿sí? Vos decís cómo hace la rotación. Sí, este el muchacho. dibujo que hace, yo en su momento cuando lo estudié muy bien no lo entendí, pero calculo que está bien, ¿no? Es una página recontra conocida, pero en su momento es como que no lo pude acoplar a la explicación que estamos dando nosotros, ¿no? Es como que, ¿ves? Ese movimiento me parece místico, el que hizo recién, ¿sí? Claro. El resultado obviamente es el mismo que el que explicamos, pero es como que lo hace demasiado Claro. Bueno, rápido. ven por qué no le dejamos tener máquina para el parcial, ¿no? Ya lo vieron. Por ejemplo, inserto el 25, que el 25 claramente va ahí, y esto es una rotación doble derecha-izquierda, y la hace como muy rápido, ¿sí? Para mi gusto. O sea, el paso a paso no es tan paso a paso, es como una transición al resultado final, ¿sí? Esto es un doble paso, ¿sí? Pero les va a servir como para chequear que su ejercicio esté bien hecho, ¿sí? Para eso sí les va a servir. Después les dejo el link. Y lo último para cerrar es que yo acá mismo extraje la codificación que ya está subida en el material digital, la codificación de un árbol binario, pero en particular ABL, ¿sí? Donde es lo mismo que antes, solamente que bueno, vamos directamente, está lo de siempre, ¿no? Insertar, buscar, eliminar, mostrar, y lo que estuvimos viendo, el balanceo, que es para ver cuánto es el desequilibrio de cada nodo, y si hay que balancear el árbol lo balanceamos, la rotación a la derecha y la rotación a la izquierda. Están las rotaciones simples. ¿Por qué están las rotaciones simples? Porque vimos que cuando uno cae en un desbalanceo doble, básicamente lo que hace es una rotación simple a la izquierda y después hacia la derecha. O sea, cae en el caso particular de la rotación simple, solamente que hay que hacer dos, una en cada sentido. Entonces, con que esté programada solamente la rotación simple basta y sobra. Y vamos a el C, donde esta parte es idéntica a la del árbol binario, porque no deja de ser un árbol binario, sigue siendo un árbol binario, pero en particular vamos a estar chequeando todo el tiempo los equilibrios. Bueno, y esto fue lo que estuve modificando yo, porque sabía que alguien iba a preguntar lo que preguntó hoy, así que lo que dije es, bueno, en el PowerPoint vimos que a la estructura del árbol uno le puede asignar una nueva variable que es el equilibrio, ir guardando el equilibrio de cada nodo, que es lo que estábamos haciendo en verdecito arriba de cada nodo, buscando el desbalanceo. Bueno, eso se puede guardar en una variable y agilizamos muchísimo el algoritmo, ¿sí? Pero así todo, yo lo saqué.
Lo saqué para responder lo que ustedes plantearon hoy del árbol de la lista void. Bueno, nosotros en la lista void hicimos una simplificación de este estilo, ¿no? Pusimos un entero donde básicamente era la cantidad de bits que ocupaba el dato al que estábamos apuntando. Pero eso era una simplificación que si uno la extirpa de la estructura, el programa va a seguir funcionando, simplemente que va a estar llamando a una función a cada rato. Pero el programa va a ser exactamente igual. Así que para responder esa pregunta hice eso mismo, pero con el árbol ABL, ¿sí? En vez de generar esta variable extra que plantea el PowerPoint, yo no la puse, pero por ejemplo acá cuando insertamos un dato, en el ejemplo que me bajé, lo que hacía era, bueno, guardaba el equilibrio por medio de un balanceo, ¿sí? Esto era lo que estaba hecho. Bueno, yo acá no lo hice, sino que lo que hago es calculo el balanceo a cada rato. Ahora vemos el código un poquito más detenidamente, ¿sí? Pero uno podría balancear y guardar, o simplemente balancear a cada rato y ver cómo están los nodos, ¿no? Eso es la diferencia entre guardar y no guardar un dato en el nodo. Uno tendrá que saber en qué momento ese dato aporta o no aporta a la codificación. Lo importante es que es un dato calculable, ¿no? El que estuvimos charlando ahí del puntero a void, ¿sí? Y en este caso la altura del nodo, ¿sí? Y bueno, vamos a recorrer un poco el algoritmo. Primero un pantallazo general, ¿no? El algoritmo es bastante más complicado que el algoritmo del árbol ABL sin la restricción del balanceo, ¿no? Verán todos los bucles son bastante más extensos. Sí, porque todo eso que apenas entendimos con la pizarra, bueno, después hay que pasarlo a código. Así que claramente es más complicado. Esto es lo que les dice Ale que no les vamos a tomar, pero así todos se los voy a mostrar. ¿Sí? Bueno, tenemos el constructor, ¿no? Que es, bueno, si el árbol estaba vacía, nada, hacemos lo de siempre, ¿no? Construimos el dato, ¿sí? Insertamos ese dato. Si es el primer elemento, guardamos el dato y el izquierdo y el derecho están nulos, eso es obvio, ¿sí? Y si el árbol no era nulo, o sea, si el árbol ya existía, vamos a tratar de insertar el dato en el árbol. O sea, hacemos recursividad en la función de insertar, ¿sí? Nuevamente caemos en la recursividad, ¿sí? Y una vez que insertamos, ya sea a la derecha o a la izquierda, según si el dato era mayor o si era menor que el dato al cual estamos apuntando con el nodo, si era menor, si es mayor va a la derecha, si es menor va a la izquierda. Una vez que insertamos, balanceamos, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes, sencillo. Ese es el insertar. Más allá de que la codificación podría ser o no ser difícil, básicamente es si es mayor va a la derecha, si es menor va a la izquierda. Y una vez que hicimos eso, chequeamos el balanceo. El código no va en el parcial, igual ya está subido y acá se los estoy contando un poco, ¿sí? No. Después, la otra salvedad es que nosotros siempre enviamos la lista, el árbol, la pila o la cola al insertar, ¿no? Siempre decimos en qué árbol, o en qué lista, o en qué pila, o en qué cola vamos a insertar el dato. ¿Cuál es la diferencia acá? Sí, perdón. ¿Sí? No, perdón. No, pensé que era alguien más, ¿sí? Bueno, la diferencia es que acá estoy enviando un puntero a esa estructura de datos. ¿Por qué? Porque básicamente esa estructura de datos la estoy modificando todo el tiempo y la estoy permutando a cada rato. Ahora vamos a ver por qué facilita más enviar un puntero y no el árbol en sí, ¿sí? Bueno, siguen preguntando por el parcial, yo sigo acá con el código. Vamos a buscar sobre el árbol, ¿sí? Bueno, si el árbol está nulo no hay nada que buscar. Si es igual lo encontré, y si no es igual, recursividad en búsqueda. Esto es igual que el árbol binario, o sea, esto no aporta nada que sea o no sea BN, la misma función que les mostré el otro día. Y acá viene el mayor bardo de todos, ¿no? Que es el eliminar un nodo en particular, eliminar un dato y por ende el nodo que contiene a ese dato, ¿sí? Una vez que nos paramos en el nodo que queremos eliminar, bueno, hay que chequear lo siguiente, ¿no? Si suponemos que el hijo derecho es nulo, o sea que no tiene ningún hijo derecho, lo que hacemos es asignamos al hijo izquierdo, ¿sí? Si no tiene hijo derecho y no tiene hijo izquierdo, nada, lo matamos y punto, ¿sí? Y el principal problema es cuando tiene los dos hijos, ¿sí? Cuando tiene el derecho y cuando tiene el izquierdo, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es el derecho pasa a estar como el padre y el izquierdo pasa a ser
el izquierdo, el medio trabalengua porque es un izquierdo y sigue siendo izquierdo, pero del otro nodo, ¿sí? Esto es lo que se llama el reordenar, lo que yo les marqué en la pizarra. Yo en algún lugar les dije esa palabra en particular porque quería hacer alusión a esa parte del algoritmo. Este 11, que les puse un círculo, lo estoy reordenando en el 16. O sea, eso que hicimos con el 11 es lo que está acá, en la función reordenar, ¿sí? Que pasa a ser el izquierdo, pero el izquierdo del auxiliar, donde el auxiliar pasa a ser el que antes era el hermano, ¿sí? Exactamente, ahí me hice medio trabalengua cuando dije el izquierdo pasa a ser el izquierdo, porque efectivamente pasa a ser el izquierdo, pero es el izquierdo de su hermano, ¿sí? Bueno, y esta es como la parte fundamental del algoritmo, que es la que les comenté, ¿sí? Bueno, acá ahí tenemos algún que otro caso en particular que no lo comenté, ¿sí? Déjenme ver. Bueno, básicamente cuando el dato que queremos eliminar, acá todavía no encontramos el dato, o sea, este else if es cuando no encontramos al dato que queremos eliminar, o sea, acá lo seguimos buscando, ¿sí? Todo esto apareció de suponer que ya habíamos encontrado el nodo, ¿sí? Que queríamos eliminar. Esta es como la parte interesante del algoritmo, ¿no? Cuando ya estamos en el nodo que queremos eliminar, todas las rotaciones que hay que hacer para eliminar, ¿sí? En esta parte es cuando todavía no lo encontramos. Si no lo encontramos, si el dato es menor, ¿sí? O sea, si el dato es mayor, tenemos que movernos hacia la derecha para seguirlo buscando, ¿sí? Es eso. Bueno, mostrar, esto no cambió nada, que el árbol binario estándar, ¿sí? Acá uno podría hacer un mostrar que vaya recorriendo el árbol, ya sea en preorden, inorden o posorden, ¿sí? Después acá tenemos una función que nos devuelve la altura del árbol, ¿sí? Izquierdo y derecho, o sea, el subárbol izquierdo y subárbol derecho. Y acá también lo calculamos por medio de recursividad, ¿sí? Estamos llamando siempre la misma función, solamente que en vez de llamar a la función con el árbol general, empezamos a llamarlo con el subárbol izquierdo y con el subárbol derecho, pero la función en sí es la misma, ¿sí? Y después tenemos la otra función simpática que no es esta, es esta última, la de balanceo. Balanceo es justamente la función que yo les dije acá al principio de todo, que es la que nos carga el equilibrio de la estructura. Si uno hubiera generado una variable entera que sea equilibrio, simplemente la cargaba llamando al balanceo. ¿Y qué es el balanceo? El balanceo es lo que les iba a mostrar que está acá. Balanceo es la altura del derecho menos la altura del izquierdo, lo que veníamos haciendo, que eso nos retorna claramente un entero. Entonces yo, en vez de guardar esa variable, a cada rato llamo al balanceo. ¿Ven? En toda esta parte, cuando estamos tratando de balancear al árbol, yo estoy haciendo todos los ifs en base a llamar a la función balanceo, ¿sí? Esto podría haber quedado mucho más acotado si en vez de llamar a cada rato a balanceo, yo me paro en el árbol y agarro el equilibrio, ¿sí? Entonces eso es lo mismo que estuvieron preguntando sobre la lista void, ¿no? De tener o no tener ese dato extra en la estructura. Sí, yo igual no lo hice como algo malo, tipo, en la lista void me facilitaba. No, es que por eso lo puse, porque es mucho más sencillo tenerlo así. Claro. Pero en algún momento vas a necesitar castear el dato y vas a necesitar un dato extra, ¿no? Que va a ser, o en ese caso, los bits o el tipo de dato, ¿sí? O el tipo de dato a la hora de mostrarlo. En algún momento vas a necesitar hacer el casteo, ¿sí? Y eso te facilita. Te evitas el size off si ya sabes la cantidad de bytes, si no tenés que hacerlo efectivamente. Sí, los dos modos están bien, ¿sí? Y bueno, nada más. Este es un árbol ABL, ¿sí? Después miren la codificación tranquilos, pero es bastante más tediosa, ¿sí? Todo esto ya está subido ahí al material digital, pero leyéndolo lo van a ver y van a ver que lo que estuvimos haciendo en la pizarra es lo mismo que está acá. No es tan complicado de seguir, ¿sí? Por ahí sí es complicado de programarlo la primera vez, pero seguirlo es bastante intuitivo, ¿sí? Y bueno, ahora sí no tengo mucho más que decir. También esto hay algo que comentar. Preguntas nomás, me parece. Sí. Igual ya se están yendo en cascada. Bueno, chicos, no sé quién tiene dudas. ¿Alguien que preguntar?